pues el segundo bloque del día es el bloque de las empresas. Después del de centros educativos, el bloque de empresas. Y con nosotros Jorge Hidalgo de Accenture. No sé si lo pronuncio bien. Manera más correcta de decirlo, se escribe así. Se escribe así. Bueno, pues adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y en especial pues, bueno, a la organización por invitarme de nuevo. Pues yo ya el año pasado tuve la suerte de participar en Barcelona y como decía alguien por aquí antes, esto engancha, ¿eh? Esto engancha, esto engancha. Bueno, yo vengo de Accenture, en concreto de nuestro centro de tecnología. En concreto yo vengo de la oficina de Málaga, aunque como centro tenemos oficinas por toda España y somos ya más de 2.000 personas, así que es un grupito bastante grande. Aunque venga de Málaga, yo soy de Granada, eso quiere decir que estoy genéticamente imposibilitado de pronunciar ciertas palabras. Un granaíno nunca dirá bonito, siempre dirá bonico, y los perritos no existen, son perritos calientes, un perrito es un perrillo, un perrico. Digo, pues si me salen las expresiones, pues que llevo 20 años en Málaga, pero el granainismo no se quita, ¿vale? Y de lo que quería hablar hoy era un poco de arquitectura de software. Y lo he llamado Arquitectura 2020 porque de alguna manera lo que voy a contar aquí un poquito y además muy por encima, pues son las áreas que nosotros ya internamente hemos clasificado como las más interesantes para formar a nuestra gente de cara al año que viene. Es decir, este es el momento en el que nosotros revisamos nuestro currículum. No tardamos 20 años, lo hacemos todos los años, que da un gustazo terrible el poder hacerlo. Entonces, bueno, nos hemos sentado, estamos haciendo este estudio, pensamos, bueno, ¿qué son las áreas que queremos potenciar en nuestra gente el año que viene? Y cuando estábamos hablando de un posible tema, que yo ya sabía que por fecha estaría, dije, bueno, pues voy a compartirlo allí. Porque de alguna manera, estas cosas que yo veo como foco, también, pues lo ideal es que alumnos, cuando estuvieran estudiando, empezaran a escuchar de estos temas, obviamente no ser expertos, pero al menos escucharlo y trabajarlo, porque es interesante. Así que voy a ello. Yo el año pasado, los que tuvieron la suerte o la desgracia, depende del punto de vista, de asistir a la charla, recordará que yo estuve hablando sobre DevOps. DevOps como nueva forma de hacer proyectos, como nueva forma de crear grupos de trabajo, como nueva forma de organizar equipos. También DevOps como una manera de hacer cosas pues, más rápido, más eficiente, automatizado. Pero claro, DevOps es solo una parte de lo que llamamos la ingeniería moderna. Queremos hacer las cosas mejor que las hacíamos en los 90, por supuesto mejor que las hacíamos en los 60. DevOps es una pieza importante ahí, pero no es la única. Y cuando hablamos de ingeniería moderna, pues hablamos de esta combinación super guay, super unicornio, ¿no? De lo que es metodologías ágiles, con prácticas DevOps, pero también, y muy importante, arquitecturas de lo que se llaman nativas para la nube, Cloud Native. Tú puedes ser super agile, divino de la muerte, pero si tu software se queda guardado en un cajón, has terminado tu sprint y todo el mundo ha dado el OK, pero tardas 3 meses en ponerlo en producción, no has conseguido velocidad. E igualmente, puedes ser super agile y ser super DevOps y estar listo para poner software en producción súper rápido, pero tu arquitectura es tan frágil y tan monolítica y cuando tocas una cosa se rompe por todos lados que tampoco consigues agilidad. Con lo cual, la parte de renovar la arquitectura de cómo construimos las soluciones es igual de importante que Agile y que DevOps. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es, ¿qué es ser nativo para la nube? ¿Qué significa esto? ¿Vale? Que no se trata de ir pintado con pluma, ni se trata directamente de, yo es que ya tengo mis servidores en Amazon, perdona. No, no va de eso. Realmente, ser nativo para la nube es algo completamente diferente. Es un cambio de enfoque muy radical, en el que tú como diseñador o como programador de soluciones dejas un montón de decisiones y de responsabilidades de arquitectura a un proveedor en la nube. Ese proveedor se va a encargar de abstraer para ti un montón de servicios y un montón de características y tú te dedicas a lo tuyo. Pues si tengo que hacer una solución para banca, pues yo me dedico a hacer mi solución para banca. Y el proveedor en la nube me va a dar todo lo demás. Que si necesito integrarme con una tercera parte para hacer algo, que sea algo tan sencillo en plan arrastrar y soltar. Pongo un ejemplo. Necesito enviar SMS desde mi aplicación. Pues yo me acuerdo hace un montón de años que compramos un cacharrito que era un modem SMS, lo conectábamos por el puerto serie a un PC, luego en producción había que conectarlo al puerto serie del ordenador de producción, que tenía la tarjeta SIM y que tenía que ser una tarjeta especial y una API súper rara, comandos de puerto serie, súper bajo nivel para conseguir mandar un SMS. Y mandabas un SMS a España, porque no funcionaba para ningún otro país. Imaginaros un negocio global que quiere mandar SMS a todo el mundo. Si te tienes que dedicar a hacer eso a mano, puedes tardar meses solo en mandar un SMS. Un servicio en la nube, de estos que buscamos. Yo
hablaré con él, una API REST, y ese servicio ya se encargará de negociar con todos los países donde yo quiero mandar SMS, de lidiar con esas complejidades, y a mí me cobrará tantos céntimos por SMS que yo mande. Como desarrollador o como diseñador de una solución es radicalmente diferente. Yo me concentro en mi problema. Mi problema no es mandar SMS. Yo quiero resolver una aplicación de banca o una aplicación de una empresa de energía. Y ese es el enfoque de los servicios, en general, las arquitecturas nativas para la nube. Y luego por debajo hay muchos más conceptos. Aplicaciones que cumplen los 12 factores, microservicios, serverless. Vamos a ver algunos de esos conceptos para que vayan sonando, sean familiares. Ojalá eso os llame la atención para seguir explorando. Y, pues bueno, veamos cuánto de esto pues, se puede llevar a las aulas. ¿Por qué Cloud Native? Dinerito. Al final se trata de reducir costes, de no gastar mucho tiempo en desarrollar, en mantener o en operar infraestructuras que no aportan nada realmente diferencial para mi negocio. Con lo cual, ahí hay un primer factor de ahorro. Hay empresas que están ahorrando mucho dinero solamente con el ir a la nube y adoptar estas prácticas. Hay empresas que ya nacieron en la nube, pero hay otras que no. Y por ejemplo, Flipboard, no sé si lo conocéis, una aplicación que hace agregaciones y tal. Bueno, pues cambiaron su sistema de publicación y distribución de notificaciones a una arquitectura de tipo Lambda, tipo serverless. Bueno, pues con esa migración ahorraban en su factura mensual 19 millones de dólares. Frente al mantener yo mi propia arquitectura de servidores, alta disponibilidad, tolerancia a los fallos, para mandar notificaciones a millones de usuarios. Cambias a un modelo nativo, pago por mensaje enviado y punto. Con lo cual, hay economías de escala muy importantes aquí. Por supuesto, la agilidad, es mucho más rápido conectar a un servicio que ya existe que tratar de montártelo tú. Antes he puesto el ejemplo de los SMS, pero hay muchísimos ejemplos de envíos de correo, incluso de plataformas Big Data, ¿no? Te enganchas a una cloudera y no tienes tú que montar tu propio clúster, tu propio Hadoop, etcétera. Es un servicio. Por supuesto, velocidad de mercado, porque si no tengo que pasarme meses negociando y me dedico a lo mío, puedo ir muy rápido. Ahí pongo un ejemplo siempre, un proyecto real en el que yo estuve trabajando hace 3 años, que una de sus partes era una pasarela de pago. Bueno, pues esa pasarela de pago se hizo en el modelo tradicional, con lo cual había que estar negociando con los distintos proveedores de pago. Se quería ir al mercado asiático, empezamos a negociar con el mercado asiático, los chinos, y se pasaron 6 meses negociando para poder integrar y hacer un pago en China. Más o menos, durante ese tiempo de negociación, salió el tema, vamos a integrarnos con PayPal, y PayPal estaba integrado en un mes. Son enfoques radicalmente diferentes de lo que es un modelo de negocio tradicional, donde tienes que invertir mucho tiempo en integrarte con terceros, en ponerte de acuerdo, en firmar contratos, a un modelo nativo para la nube. Y por supuesto la elasticidad. La capacidad de computación en la nube es virtualmente infinita. ¿Que necesito 100 máquinas? Tengo 100 máquinas. ¿Que necesito 1000 máquinas? Puedo tener 1000 máquinas. Con lo cual, en cuanto a economías de escala y a tener alcance global, con esto lo puedo conseguir con inversiones mínimas, comparado con tener que tener yo máquinas en mi data center. Por muy bonitos que sean los data centers y demás, el concepto data center en el cual yo tengo mi máquina y la puedo saber cuál es la mía y señala con sus luces desaparece. Y hablamos de lo que Google llama el data center como un ordenador. Capacidad de computación. Y tú la usas, la que necesitas, y la que no necesitas la usará otro. Pero no tienes ningún tipo de atadura sentimental con esa infraestructura. Para ti son simplemente recursos. Con lo cual os podéis imaginar que todo este rollo quiere decir que cuando nos sentamos a definir una solución de software y la arquitectura, tenemos que pensar en cosas completamente diferentes. Y aquí es donde empieza el cambio de mentalidad. Que por educación y por práctica hasta la fecha estamos acostumbrados a hacer las cosas de la izquierda. Estamos acostumbrados a tener aplicaciones cliente-servidor que se comunican unas con las otras. Estamos acostumbrados a hablar de las transacciones o transacciones distribuidas cuando tengo varias bases de datos. Hacemos las cosas de una manera que son las que hasta ahora nos han funcionado y las que hemos aprendido. Pero en el nuevo mundo, este mundo nativo para la nube, donde hay tantos servicios y un ecosistema súper grande, hay que adoptar nuevas formas de ver las cosas. Por ejemplo, donde antes nos peleábamos en hacer transacciones distribuidas, ahora adoptaremos prácticas como blockchain para establecer una red de iguales y distribuir la información entre esa red de iguales. O donde hablábamos de arquitecturas cliente-servidor, ahora hablaremos del omnicanal, la web,
el móvil, el reloj, un chatbot, infinitas maneras de interactuar con el mismo servicio. En banca, por ejemplo, ¿no? Yo puedo preguntar a mi chatbot, oye, ¿cuál es mi posición del mes? Y el chatbot llamará a sus APIs, generará sus historias y te responderá con voz. Fundamentalmente lo que hay por detrás es lo mismo, pero la interacción es muy diferente. No es el cliente-servidor. Ya no vale con hacer una web. Ni siquiera vale con hacer una aplicación móvil. ¿No? Porque ya también quiero que se me conecte al reloj y que me salte las notificaciones aquí, etcétera, etcétera. Pero son muchos otros conceptos que cuesta interiorizarlos, aterrizarlos y aplicarlos bien aplicados, ¿no? Que como yo digo, que no sea ponme cuarta y mitad de blockchain porque está de moda, sino porque realmente he analizado este problema y sé que la mejor manera de implementarlo es con una red de tipo blockchain. Y luego, por supuesto, no me creo más listo que Intel y me monto mi propio blockchain, sino que me voy a uno de los muchos servicios que ya existen de blockchain que están súper probados, cada uno ofrece distintas características, escojo el que más me guste. Todavía hay alguno que se piensa que lo va a hacer mejor desde cero, ¿eh? Y eso pasa por el siguiente framework web, el siguiente framework de persistencia. Todo el mundo es más listo que Google o que Spring porque yo lo voy a hacer mejor. Pues no es lo que queremos. Y por último, para terminar esta pequeña introducción, quería hacer un hincapié en que no es lo mismo ser nativo para la nube que ser un migrante en la nube. Que es, oye, cojo mis servidores de toda la vida y me monto esos servidores tal cual en Amazon o en Google. Ahí no estoy explotando todas las ventajas que me puede dar la nube. No estoy utilizando servicios gestionados, sigo pensando en máquinas, sigo conectándome a máquinas, solo que en vez de estar en un data center, aquí 3 calles más allá, que lo conozco y que incluso conozco a las personas que trabajan en él, es un data center que está en la otra punta del mundo y que no conozca a nadie. Pero fundamentalmente seguimos pensando en la nube como el ordenador de alguien. No hemos cambiado la forma de pensar, no hemos cambiado el chip. Pues vamos a ver un poco ahora cuál es ese chip, ¿vale? Muy bien, arquitecturas nativas para la nube. Un montón de conceptos nuevos. Estos son los 10 más, yo creo, más relevantes. Por supuesto, el propio concepto de cloud computing, que hoy me lo voy a saltar. Yo espero que eso ya aquí está controlado. Igualmente, hablar de máquinas virtuales, contenedores, infraestructura como código, modelos de despliegue o incluso de lenguajes y de frameworks. Bueno, yo creo que aquí en eso más o menos estáis ya versados y además cosas que contáis, pues me enseñan ya de esto trabajando. De hecho, el año pasado hubo una charla fantástica sobre temas de gestión de máquinas virtuales, ¿no? Es decir, son temas que yo creo que ya más o menos sí que tenéis controlados, por lo cual yo quería hoy centrar un poco el resto de la charla en contar estos 5 conceptos. Microservicios, reactive, que sería programación reactiva aplicada a microservicios, lo que se llama serverless, lo que es el concepto de malla de servicios, el service mesh, y lo que es blockchain, ¿vale? Y colectivamente a todo esto nosotros lo llamamos romper el monolito. Al final todo esto va de cambiar mis aplicaciones, que eran un gran monolito donde estaba toda la funcionalidad, con una base de datos y un frontal típicamente web, desaparece ese monolito y se reemplaza por estas cosas. Ya me he saltado donde no quería. Vale. Entonces, romper el monolito. ¿Alguien sabe de aquí lo que es el monolito, a lo que llamamos monolitos? ¿Os suena el concepto? Aplicación monolítica. Un WAR. Un EAR en Java. ¿Sí? ¿Ya os suena algo más familiar? Está todo junto en un solo fichero. El frontend, el backend, la persistencia. Todo está junto. Con lo cual, es muy fácil de distribuir. Solamente tengo que tomar, aquí está el fichero con la siguiente versión de la aplicación. El problema es cuando esa aplicación tiene 500 páginas, 700 servicios y accede a 200 tablas. Es una gran aplicación, incluso gigas de fichero. Cada vez que quiero tocar, por pequeño que sea el cambio, tengo que coger y reempaquetar todos esos componentes en otro pedazo de giga y distribuirlo entero. Y además el potencial de que ese cambio sin querer se traslade en que rompo aquí y allá, pues es grande. Yo que me desteté con los monolitos, pues he vivido de sufrir con los pasos a producción, que nunca sabía lo que iba a ir mal, pero siempre algo te salía mal. Con lo cual lo queremos romper. En principio, separar frontales de APIs, de servicios y del acceso a datos. Empezar a separar en componentes que tienen responsabilidades diferentes. Pero queremos llegar más allá. Incluso esa capa de servicios hay que romperla.
Si yo tengo una solución de banca, no puedo tener la consulta de las cuentas junto con las transferencias, junto con la gestión de recibos, junto con pedir una hipoteca, todo en el mismo aplicativo, sino que lo vamos a separar. Y hay 4 maneras fundamentales de separarlo. El monolito, ya la conocemos. El minilito, que es como un monolito, pero más pequeño, y que tienes a lo mejor 3 o 4. Oye, ya empieza a ser una ventaja, porque al fin y al cabo como ya es un monolito que lo conozco, pero como hago 3 o 4, empieza a tener cosas distintas y ya no tengo que subirlo todo de golpe. Con lo cual es una manera sencilla y que en muchos casos es perfectamente válida para romper tu funcionalidad. Luego tenemos los microservicios, ahí Netflix, Spotify y tal. Bueno, no todo el mundo está preparado ni necesita ser Spotify, porque al final un microservicio vamos a romper mi funcionalidad a la más pequeño trocito que pueda, ¿no? Entonces, pues, la funcionalidad de las cuentas, la funcionalidad de depósitos, la funcionalidad de transferencias. Ahora veremos algún otro ejemplo. Y luego, por último, tendremos el serverless, que realmente los servidores sí que existen, no es que desaparezcan los servidores, simplemente que no están a la vista, tú no los ves, para ti no existen. Tú creas una función con un punto de entrada, unos parámetros de entrada, unos parámetros de salida, la empaquetas y la colocas en la nube. Y el proveedor te da una URL y tú llamas y eso responde. Tan sencillo como eso, pero imaginaros, la granularidad ya es mínima, con lo cual tampoco todas las soluciones que hagamos podrán ser serverless. Pero imaginaros la típica solución esta que tenemos en la web, que hoy puede haber 100 usuarios, mañana 1000, pasado mañana 100.000, pero no lo saben los que van a ser. Con lo cual puedes coger partes de esa solución y ponerlas así. Si hoy me llaman 100, pago 100 llamadas. Que mañana me llaman 10.000, pago 10.000 llamadas. Pero no tengo que tener un pedazo de servidor 24/7 solamente por si hoy entran 10.000 de golpe. Con lo cual, en economía de escala, esto puede dar muchísimo ahorro. Nosotros, por ejemplo, en Accenture, nuestro propio sistema de gestión de cloud, que antes lo teníamos en servidor tradicional, se migró a un modelo serverless y nos ahorramos una pasta, ¿eh? Simplemente porque hay funciones que a lo mejor al día se llaman 100 veces o 50 veces. No lo sé, y como es impredecible, pero sé, porque tengo métricas, que son unos números que pueden ser desde muy pequeños hasta muy altos, el serverless me aporta. Vamos a ver un poquito más en el detalle de lo que son microservicios, ¿vale? Son trocitos de mi funcionalidad. Tienen una responsabilidad y solo una. Saben hacer una cosa y la saben hacer muy bien. Si yo soy el microservicio de contrato, yo soy el microservicio de contrato. Y si soy el microservicio de alumno, soy el microservicio de alumno. Y si soy el microservicio de transferencia, soy el microservicio de transferencia. No sé nada de lo demás. Si necesito un dato, nunca se me ocurre ir a la base de datos de mi amigo microservicio de al lado, sino que le pido al microservicio, oye, dame esta información, no me voy a su base de datos. Con lo cual, cada microservicio está aislado, puede tener un ciclo de vida independiente, uno puede subir 5 veces al día, el otro 5 veces a la semana. Mientras que hablen en un contrato, y aquí la gestión de contrato y de interfaces es fundamental, si has puesto este contrato, tienes que seguirlo. Ejemplo clásico, el API de Google Maps. Ha cambiado muy pocas veces con el paso de los años, pero Google Maps por dentro se ha reescrito infinidad de veces. Pero como su API se mantiene constante, la gente puede hablar con Google Maps sin tener que estar cambiando, como decía antes Barto, cada 2 semanas o cada 3 semanas, porque los señores de Google Maps están todo el rato generando nuevas versiones. El API se mantiene estable y yo la consumo. Con lo cual, muy importante ese concepto de estar aislados, ser independientes. Y si a eso además le añadimos las características, y esto nos lo enseñó un poco Spotify, Netflix y demás, de que se autocuren. Cuando tienes 100 partes en el sistema o 500 partes en el sistema, no puedes estar con el mismo nivel de control manual, personal, de una persona, para ver si la aplicación está arriba o abajo. Son tantas partes móviles que necesito que el sistema automáticamente se monitorice a sí mismo y si algo va mal, se cure a sí mismo. Con lo cual, muy chulo como concepto y cuando se hacen bien son realmente alucinantes. Bueno, hemos hablado antes un poco de la separación, esto me lo voy a saltar. Claro, una cosa importante de los microservicios, y por lo que antes decía que cuando se hace microservicios es porque realmente los necesitas, es que para que eso funcione, un montón de cosas que antes el monolito no te hacían falta porque total está todo junto, ahora ya son muy importantes. Y aquí es donde la empieza a cagar la gente. Se piensa que hacer microservicios es como hacer monolitos, pero muchas veces.
Y ahí es donde se fracasa, lo he visto. Con lo cual es muy importante el concepto de la arquitectura exterior. Digamos, el tejido, la tela, la base sobre la que esos microservicios necesitan ponerse para funcionar bien. Y que responden a todo este tipo de necesidades. Cosas que antes no nos pasaba por la cabeza, pero que ahora son muy importantes. Tener configuración centralizada. Antiguamente cogía mi aplicación, le metía la configuración dentro y total era una pieza móvil. Me la llevaba y la instalaba. Cambiaba la solución, cambiaba la configuración, la volvía a desplegar. Pero ahora imaginaros, tenemos cientos de piezas. Piezas que se pueden estar poniendo en marcha y parándose impredeciblemente cuando hacen falta. O tengo un sitio donde está toda la configuración trazable, bajo gestión de configuración, en un Git, por ejemplo, de manera que si este es microservicio y necesito cambiar su configuración, la toque aquí, es radicalmente mucho más sencillo. Si no, tendría que ir localizando todas las piezas móviles que pueden estar incluso en distintos servidores por distintas partes del mundo y cambiando su configuración uno a uno. No se puede hacer. Tener un registro donde yo pueda poner un servicio y que el servicio diga: hola, soy el servicio de facturas, puedes contactar conmigo en este IP y en este puerto. Es muy importante porque cuando alguien necesita contactar con el servicio de facturas no puede ir a una IP que está hardcodeada en el código. Porque la IP hoy es esta, mañana es otra, pasado mañana hay 5 IP donde está ese servicio, porque lo he tenido que escalar horizontalmente, con lo cual necesito un registro donde yo pueda preguntar: ¿dónde está el servicio de facturas? Y que me diga dónde está. Pero igualmente tenemos balanceo de carga, ser resistente a los fallos, tener logs distribuidos, de manera que yo pueda ver lo que está pasando por dentro en un único lugar sin tener que conectarme a un montón de máquinas, a buscar un montón de logs, a buscar la pieza que yo busco. Trazas distribuidas, métricas, etcétera, etcétera. Estas son cosas que antes no nos parábamos a pensar que eran importantes. Sí, hacíamos logs, pero sabía dónde estaban, en un directorio del servidor. No tenía más problema. Ahora ya no es suficiente. Bueno, esto es un mapa de cómo se ven los microservicios en una plataforma de estas, ¿no? Al final tengo un montón de piececitas, en este caso son contenedores Docker. Tengo un montón de piececitas, cada una en su nodo. Yo no sé dónde están en cada momento, ni me importa. Mientras que haya el número correcto que yo necesito, 1000 usuarios, 5 copias, 20.000 usuarios, 10 copias. Eso es lo único que yo necesito saber. La plataforma, como decíamos antes, un servicio que alguien gestiona por mí, se encarga de darme todo eso. ¿Vale? Y esta es una vista lógica. Muy bien, ¿y qué es esto de microservicios reactivos? ¿Quién ha escuchado aquí hablar de la programación reactiva? Un poquito. ¿Programación orientada a eventos? Algo más, ¿no? Pues al final viene a ser eso. Bueno, esto lo definieron con el Reactive Manifesto, pero que al final lo que viene a decir es: oye, mantener muchas piezas móviles que hablan una a una entre sí. Cuando tienes 5, va bien. Cuando tienes 20, vale. Cuando tienes 100, empieza a ser un problema. Además, el stack de comunicación HTTP se satura. Tienes un montón de piezas, todo el mundo mandándose peticiones REST y eso acaba por saturar. Y cuando satura, ya por mucho que escales, no consigue más rendimiento. Su enfoque es diferente. Vamos a hablar de flujos de eventos, event streams. Un servicio produce eventos en una corriente, finita o infinita, y consume eventos. Escucha. ¿Cómo compongo mi solución? Pues pasando mensajes. Este microservicio necesita información de este microservicio, pues este microservicio la emite en un stream de datos. Este escucha en ese stream de datos y cuando coge la información que necesita, hace lo que tenía que hacer. Con lo cual, por un lado, la escalabilidad que alcanzas es enorme, pero desde el punto de vista de diseño es, perdonadme la expresión, y esto se va a quedar grabado, pero se va a quedar grabado, es cojonudamente complicado. Porque no sabes en qué orden te van a llegar los mensajes. Tú has pedido algo y a lo mejor hasta dentro de 2 minutos no te llega la respuesta. Con lo cual es todo súper asíncrono, con lo cual hay que tener mecanismos de recogida de la basura, de lo que se llama el aparcamiento, que es, oye, cuando tengo que hacer algo y me falta algo, lo tengo que dejar aparcado, me pongo con otra tarea y cuando digo, mira, este es el dato que me faltaba, cojo lo que estaba aparcado, completo la información y la devuelvo a otro lado. Oye, eso es complicado hacer si uno lo quiere hacer a mano. Afortunadamente hay un montón de frameworks y de plataformas como Akka, como Lagom, que nos lo dan prácticamente hecho. Si no, sería muy difícil de hacer, ¿vale? Pero al final, el modelo es, en vez del de la izquierda, que serían los microservicios o servicios tradicionales, donde hablan unos con otros cuando necesitan la información, a un modelo en el cual yo emito datos.
y otro que quiere escuchar porque lo necesita, se conecta a esa cola, típicamente una cola de mensajes y demás, y recoge esos datos, ¿vale? Nuevamente, no todas las soluciones son para usar esto, solamente cuando existe mucha velocidad, mucha concurrencia, y además sean soluciones que perfectamente se pueden hacer esos mecanismos de dejar una transacción a medias, completarla, etcétera. Pero yo aquí pongo un símil muy chulo, que es el de las matrículas en la universidad o en un instituto. ¿Quién no ha ido a echar una matrícula? Yo me acuerdo de estudiante, yo no lo he vivido ya como vosotros como profesor, ¿no? Pero yo como estudiante había veces que te faltaba un papel, pero no te hacían un rollback de toda la transacción. Se quedaban con los datos que habías entregado y te decían, tienes 15 días para entregar el papel que te falta. Y tú podías llegar unos cuantos días después y entregar el papel que te faltaba. Y entonces decías, pero te falta el de la beca. Y si quieres que la beca se procese, tienes que entregarla junto con la matrícula. Tienes 5 días para entregar el papel de la beca, pero nuevamente no te hacían rollback de toda la transacción, se quedaban con lo que tenían, ¿no? Pues ese símil de, oye, es que antes cuando lo hacíamos en papel, teníamos el concepto de transacciones intermedias que las aparco y cuando recibo la información que me falta, las retomo. Bueno, pues es un poco ese concepto trasladado a cómo diseñamos soluciones, ¿vale? Salvando la distancia, claro. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Serverless. Como dicen algunos, no hay servidores. Bueno, sí que los hay. Al fin y al cabo, las cosas tienen que seguir corriendo en alguna máquina. Pero la gran diferencia es que ya no las vemos. Para mí es completamente transparente. Yo voy a hacer una función sujeta a una API muy sencilla, unos parámetros de entrada, unos parámetros de salida, y yo se lo voy a dar a un proveedor en la nube. Pues a Amazon tiene el que se llama Lambda. En Google tiene uno que se llama Cloud Functions. Luego hay algunos open source, como el OpenWhisk. Pero básicamente, o Knative, que es la alternativa en Kubernetes. Pero al final, el concepto es el mismo. Una función, recibo una entrada, genero una salida, la empaqueto y la coloco en la plataforma. Si nadie la llama, no hay software corriendo. No se consumen recursos. ¿Que alguien llama a la URL que está asignada a esa función? Se levanta la función. Y diréis, pero eso tarda mucho tiempo. Generalmente no, porque como usamos funciones muy pequeñas, usando contenedores y arquitecturas ligeras, obviamente no voy a meter una función en un WebLogic. Meto una función en Node, en un Tomcat, con Spring Boot, cosas muy ligeras que en pocos segundos, como peor caso, van a estar arriba. Con lo cual, se levanta, recibe la petición, hace lo que tenga que hacer, que eso puede ser que llama a otra, que llama a otra, que llama a otra función, y al final responde. ¿Que nadie me llama en un tiempo? Se duerme otra vez. ¿Que empiezan a llegar muchas? Pues empieza a levantar más. Tú lo único que le dices al proveedor, o a la plataforma en este caso, es cuál es el máximo que quieres procesar simultáneamente, porque al fin y al cabo, cuantas más tengas, más te van a cobrar, porque cobran por invocación. Pero si tienes una plataforma con cargas de trabajo súper variables o incluso momentos en los que no se usa para nada en esos servicios, esto es una gran fuente de ahorro, ¿vale? Este es un ejemplo, en este caso está inspirado de Amazon, pero casi se puede trasladar tal cual a los otros proveedores como en Azure o en Google. O sea, yo puedo tener mis APIs, URLs que ya están establecidas, que van a ser, digamos, mi puerta de entrada. Esa puerta de entrada puede también, digamos, transformarse en eventos. Alguien me llama, genero un evento. Hacen 5 llamadas, 5 eventos. También puedo transformar en eventos un cambio en los datos. Alguien ha tocado una tabla, cada registro que se añada o cada registro que se modifica genera un evento. Y esos eventos se van pasando a las funciones, que están ahí, en los servidores que sean, no los veo, me da igual, son funciones, y simplemente vamos mapeando esta URL a este servicio, esta URL a este servicio. Esta URL está escuchando en este evento en este flujo de eventos. Y directamente todo se van mapeando. Van fluyendo la información, esa información pues, puede tocar otros datos o puede llamar a otras funciones, pero que al final la respuesta que recibo pues, en mi aplicación móvil, en mi chatbot o en mi aplicación web, está todo por debajo encadenado con funciones. Funciones que típicamente tardan milisegundos en ejecutarse. Cosas muy, muy sencillas y muy básicas. Tratamos de que la funcionalidad sea muy pequeña, con lo cual si antes hablábamos de microservicios, hay gente que esto lo llama picoservicios.
O sea, son súper pequeñitos. Hacen una cosa muy, muy concreta, ¿vale? Vale, genial. Tenemos un montón de cosas. Podemos fragmentar nuestra lógica en trocitos pequeños, pero manejar esto a escala es muy complicado. Esto es lo que han aprendido, pues, las primeras grandes empresas que empezaron a hacer esto a gran tamaño. Netflix, cuando empezó, pues son muy conocidos porque empezaron a escribir un montón de software, de librerías y de herramientas que antes no existían. Y tuvieron que hacerlo porque es que no existían. O las hacían o necesitaban mucho más personal del que podían permitirse. Una startup, tiene poco dinero al principio. Entonces empezaron a inventar un montón de cosas que los demás, en muchos casos, hemos imitado y copiado. Muchas veces sin necesitarlo. Porque el software que escribió Netflix se utilizaba para resolver los problemas que tenía Netflix. Los demás no tenemos sus problemas. No tenemos que servir millones de horas de vídeo en streaming por segundo. Tenemos otros problemas, pero no los de Netflix. Con lo cual, no siempre aplicar sus soluciones son buenas. Pero sí que es verdad que de todo esto acababa llegando un poco la comprensión de que no podemos tener tantas piezas móviles, no podemos tener tanta comunicación punto a punto, y el Reactive está muy bien, pero casi siempre no es la solución. Es una nueva manera de resolver problemas, pero no es la única manera. Con lo cual llegamos al concepto del Service Mesh. ¿Qué queremos conseguir en el Service Mesh? Pues necesitamos algo intermedio, algo entre mi código y la plataforma que hay por debajo, que haga que no me tenga que volver a veces loco para mapear todas las conexiones entre los servicios, que si algo va mal sepa exactamente qué está ocurriendo. Con lo cual es algo que está a muy bajo nivel en la infraestructura, que realmente lo que hace es conectar y hacer de proxy en mis comunicaciones de red. Y utilizando la información que llevan todas esas conexiones de red, poder hacer cosas pues muy chulas. Por ejemplo, yo puedo tener un servicio versión 1 y un servicio versión 2. En la versión 2 tengo algunos cambios. Y no quiero ponerlo directamente a todo el mundo porque no sé si realmente lo estoy programando bien. Imaginar, en este mundo de la nube donde todo el mundo usa tu servicio, a lo mejor hay gente que lo usa de una manera a la que yo ni siquiera sabía que podía. Por tanto, no lo he probado. Entonces, lo que quiero es poner el servicio 2 a la vez que el servicio 1. Pero claro, ¿cómo hago para probarlo? Bien, esto es probar en producción, ¿vale? Se puede hacer, no pasa nada. Pero hay que hacerlo bien, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues mira, voy a colocar mi servicio 2 y al principio no le voy a mandar tráfico. Y lo que voy a utilizar es este tejido de comunicación de bajo nivel para programar reglas como coge el 10% del tráfico que viene de un navegador Safari y mándalo a la versión 2. Y solamente el 10% del tráfico que viene de un navegador versión Safari irá a la versión 2 y empezaré a mirar. Oye, parece que va bien. El rendimiento no se ha empeorado, los usuarios de Safari no se están quejando, puedo ver en los logs que las transacciones están completándose bien, y entonces puedo ir progresivamente pasando más tráfico a la versión 2, hasta un momento en el que ya tengo confianza suficiente para decir, quita la versión 1 y vamos todos a la versión 2. Ese es el concepto del Canary Release, que no me atrevo a ponerlo en castellano, pero es algo así como la puesta en producción canario, ¿no? Como los canarios de la mina, pues eso. Voy a ir pasándote poquito a poco. Claro, si esto no tengo un software de este estilo, me lo tengo que currar yo. O sea, tengo que meterme una pieza, un proxy, que lea la comunicación, que lea el user agent, que filtre si es de Safari, y que luego tenga un algoritmo que me calcule el 10% de las peticiones, las mando a un lado y el resto al otro. Bueno, con esto se hace muchísimo más fácil. Canary Releases, lo que se llama Shadow Testing. ¿Alguien ha escuchado alguna vez el concepto de Shadow Testing? Pues pongo la versión 2 en producción y cuando llega tráfico, lo que hago es la mando a la 1 y a la 2. El de la 1 sigue yendo a la base de datos y grabando la información. El de la 2 no va a grabar nada en base de datos, simplemente simula. Y lo que va haciendo es ver que, al menos la lógica interna del servicio, no revienta. Pero él sigue funcionando con la 1 y la 2 a la vez. Es otro ejemplo de probar en producción. Que como digo, que se puede hacer, no pasa nada si se hace con orden y disciplina, ¿vale? Pero bueno, al final, este concepto de la malla de servicios me permite poner en marcha servicios de una manera con menos riesgo, controlar muchísimo más qué ven los usuarios y cómo, e incluso
Y es una cosa interesante, normalmente las mallas de servicios permiten inyectar errores en producción. ¿Alguien sabe lo que es la ingeniería del caos? ¿Chaos engineering? ¿No suena? Pues es otro concepto que introdujeron en Netflix. Y es que como eran tan pocos y no tenían manera de probar si su infraestructura en producción era capaz de resistir a los fallos y curarse automáticamente, crearon lo que ellos llamaban The Chaos Army, The Simian Army. Un montón de monitos, de procesos, que se dedican a hacer la puñeta a producción. Tumbar un nodo, cerrar un puerto en el firewall, cargarse una ruta de IP tables en una máquina Linux. Empieza a hacer toda clase de perrerías y se dedican a ver que su infraestructura, esto en producción mientras que estamos viendo películas, se recupera. Entonces, eso de una manera controlada les hace ganar una confianza terrible en que su sistema de producción es tolerante a los fallos. Bueno, pues con las mallas de servicios yo puedo introducir fallos aleatorios también. Algo que antes había que hacer, pues eso, había que ser muy pro y tener mucha valentía. Yo a mis clientes de banca no se me ocurriría meterle el Chaos Engineering ¿vale? Imaginaros el Chaos Engineering en el cálculo de factura de Iberdrola del mes, ¿no? O sea, bueno, puede ser la muerte. Pero en otro tipo de servicios sí que se puede hacer. Entonces, nos permite hacer auténtica... Bueno, es alucinante, ¿no? Y ver cómo empiezas a mover el tráfico de un servicio a otro y si algo va mal empiezas a moverlo al uno. Es decir, la capacidad de estar tranquilo de que tu sistema en producción está bien es fantástica, ¿vale? Lo bueno es que, además, a partir de las cajitas de antes que hablábamos de los microservicios y todas esas cosas que había que hacer, que antes no nos preocupábamos y ahora sí que hay que preocuparse, pues lo bueno es que la mayoría de esas cosas, la malla de servicios me las va a dar. Registros, el enrutado de tráfico, el balanceo, la resistencia a los fallos. La malla de servicios ya se va a encargar de muchas de esas cosas por mí. Va a facilitar muchísimo la vida. Con lo cual, es verdad que está muy nuevo. Esto es algo que es casi versión 0. ¿Vale? Está todavía muy poco maduro, pero algunas de las herramientas que ya empiezan a alcanzar estado de producción son una maravilla. Aquí quería contar un ejemplo con Istio. Además, Istio es un caso que nosotros ya lo hemos implementado correctamente, sí, en un cliente de banca, pero no hacemos caos, ¿vale? Pero que sí que está ya implementado y que realmente es fantástico, ¿no? Entonces, al final, os podéis imaginar, para cada servicio colocamos una pieza aquí intermedia que es mi proxy, y ese proxy es el que hace toda la magia. Intercepta todas las comunicaciones de red y utiliza un sistema de registros para gestionar la seguridad, gestionar los logs, gestionar métricas, para gestionar el enrutado. Tú vas a recibir este tráfico, lo va a recibir otro. Y eso se hace todo muy sencillo a través de un plano de control donde está toda la información centralizada. Por supuesto, se puede tener en control de versiones y que todo esté súper, digamos, todo a mano. No hay nada por ahí hardcodeado y perdido. No hay un fichero por ahí de configuración que nadie sabe dónde está. No, está todo súper controlado, todo muy observable. Una maravilla. Os recomiendo que veáis esto. Hay tutoriales que están ya paso a paso y son fantásticos. Y para cerrar, blockchain. Vale, ¿qué es blockchain? Bueno, blockchain es realmente una suma de conceptos que ya existían antes, pero que los ponemos todos juntos y nos permiten hacer cosas que antes pues, eran muy complicadas. Transacciones distribuidas entre distintas bases de datos, almacén de información de lo que se llama de tipo journal, es decir, solo puede añadir información, no se puede modificar ni borrar. La gestión de consenso, cuando distintas partes tienen que litigar porque tienen distintas piezas de información. Y criptografía. Todo eso junto es blockchain, sin autoridades centrales. Es decir, una red de iguales donde todo el mundo comparte toda la información y todo el mundo tiene que gestionar en un consenso si la información que tienen es veraz o no. Y si alguien no tiene la información veraz, expulsarlo de la red, ¿vale? Esto, por supuesto, cogió mucha notoriedad con el tema de las criptomonedas, pero se utiliza muchísimo en otras áreas. Hay países donde se está utilizando para los sistemas de votación electrónica. Se está utilizando para gestión de contratos, por ejemplo, en energía. Cuando hay autoproducción de energía, la manera de gestionar la energía que tú produces, la energía que tú consumes con los proveedores de la red eléctrica, ¿vale? Con lo cual, nuevamente, es una solución más. Todo esto que cuento no hay que usarlo siempre, sino que a veces usaré uno, a veces usaré otro. Pero sí que blockchain, aparte de todo
ya sabéis, una palabra moderna y todo el mundo quiere hacer blockchain, pero quitando esa parte del mito, es una nueva arquitectura o un modo de arquitectura nativa para la nube que da solución a muchos problemas, sobre todo cuando necesitamos transparencia y confianza los unos en los otros, ¿vale? Si alguna vez escucháis, fulanito tiene un blockchain y tú te conectas, eso no es blockchain, quiere decir, si solo tiene uno, sigue habiendo autoridad central, no puede haber blockchain, ¿vale? Eso sí que es fundamental, tiene que ser realmente una red de iguales que comparten toda la información, ¿vale? ¿Alguna preguntita? Esto es, ¡fua! Ahora mismo estáis como Neo en Matrix, ¿vale? Pero la idea es que al menos sean conceptos que os suenen y que os llamen la atención, yo espero que os llamen la atención y queráis investigar y aprender. Para que se escuche la pregunta. No, que simplemente que cuando has nombrado servicios, has dicho muchas veces que fueran siempre RESTful. ¿Eso le das mucha importancia o No realmente. se pasará a la moda? RESTful es una manera muy sencilla de conectar cosas, porque al final es un protocolo súper fácil, muy sencillo de entender, pero es verdad que tiene sus limitaciones. Todo el overhead que tiene el HTTP y demás, no siempre REST es la solución. Por ejemplo, se utiliza también gRPC. Es decir, otros protocolos de más bajo nivel que no llegan al nivel del protocolo tipo texto. Pero la realidad es que a no ser que seas o que tengas una plataforma de miles de servicios con millones de transacciones concurrentes, que digas, jo, es que la pila TCP me la estoy cargando. A no ser que tenga esa situación, REST sigue funcionando muy bien y no se va a pasar la moda o la fiebre, digamos. Va a seguir ahí por mucho tiempo. ¿No hay más preguntas? Ahí está ya ahí cuchicheando ahí, venga. Yo lo que me ha sorprendido, tal vez por mi ignorancia, es el control de versiones. ¿Cómo desvías un tráfico, por ejemplo, en un entorno bancario, las transacciones de un 10% para aquí, las transacciones no las grabas en las bases de datos? Pregunto desde mi ignorancia, ¿no sería más adecuado hacerlo en paralelo? ¿O a qué nivel de aplicativo estamos hablando? ¿O lo has vivido tú? ¿O lo has sufrido tú? En el nivel tradicional y has comentado que sí, que puede ser el caos total. Pero en todo lo que estás comentando de la nube, fíjate. ¿tienes experiencia en eso? Claro, sí. Y ahí el tema es que, como decía antes, no todas las soluciones o aplicaciones o servicios vas a hacer eso. Pero, por ejemplo, si estás en tu aplicación web del frontal y quieres probar, por ejemplo, que estás agregando llamadas y que las estás cacheando porque necesitas hacerlo más rápido, ese es perfectamente un servicio que puedes tener en un espejo versión 1 y versión 2 y puedes desviar el tráfico y probarlo. Obviamente, no vas a hacer esas cosas cuando lo que has tocado es un procedimiento almacenado en la base de datos, pero es que no llegamos a ese nivel, sino que hablamos un poco de todo ese stack moderno que tenemos por encima, de servicios, de capas de presentación y demás. Obviamente, la base de datos sigue siendo, el dato es rey, y no ponemos nunca en riesgo, digamos, la consistencia del dato. Pero todo lo que hay por encima, por supuesto que es susceptible. Unos más, otros menos. Hay veces que lo que haces es el shadow que comentaba antes. Cojo la versión 2 con una base de datos en memoria y simplemente voy a simular cosas. Me da igual lo que haga en la base de datos. Lo único que quiero saber es que no se producen errores obvios, que no hay una merma en el rendimiento porque he introducido un nuevo componente en medio y que me da tranquilidad. Al final se trata de tranquilidad, de que cuando ponga el nuevo servicio en producción va a estar bien, saludable y no me va a dar sorpresas. Entonces sigues con el antiguo modelo de preproducción, postproducción, solo que estás en la web, estás todo en el cloud. Claro, la cuestión es que en el mundo de Internet, donde tus usuarios son impredecibles, tienen patrones horarios impredecibles, patrones geográficos impredecibles y que cada uno usa las aplicaciones como a él le da la gana, preproducción empieza a perder su sentido. Preproducción está bien cuando tengo mi aplicación interna para mis 500 usuarios de negocio que utilizan las aplicaciones para hacer ciertas cosas y lo hacen siempre igual. Entonces me cojo a 2 de ellos y lo pongo en preproducción a hacer las cosas. Pero cuando esos usuarios somos nosotros, que utilizamos mi aplicación para el banco, preproducción, su utilidad es muy limitada. Con lo cual empiezas a tener que probar en producción y tienes que vivir
con el probar en producción. Pero claro, no puedes probar en producción que aquí está la nueva versión, ya veremos mañana lo que me dice el usuario. Necesitas hacerlo organizado. Esto te permite poner ciencia detrás del concepto probar en producción. No simplemente como probamos en producción en los 90, que ponemos la nueva versión y ya mañana veremos. ¿Vale? Pero necesitas hacerlo, porque preproducción empieza a aportarte menos valor. ¿Vale? Se puede hacer. ¿Preguntas? ¿No? Pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge.